Biblia, y yo soy lo que en ella dice que soy. Y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. El día de hoy la leeremos, que es el Logos, pero creemos firmemente que el Rema, que es la revelación personal, vendrá a nosotros en el nombre de Jesús. Así que prepárese para recibir el mensaje poderoso de esta palabra maravillosa, inmarcesible y poderosa, que es la palabra de Dios. Amén. Lucas capítulo 2, si usted enciende su dispositivo electrónico o trae una Biblia física, me invito a abrir su Biblia en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, así dice el griego katalorkán. Entonces es según Lucas, así es el nombre como aparece en el original. Entonces es el Evangelio según Lucas. El tema, y usted lo puede leer ahí, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Hoy vamos a interpretar las figuras que nos describen el evangelista Lucas ahí en el capítulo 2. Puse una imagen allí para que usted se acuerde del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué no nació en el mesón? Porque ya no había espacio. Porque Jesús también fue crucificado fuera del mesón. Y entonces leemos en el nombre de Jesús: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, o sea, todos los que estaban allí, fuesen empadronados, que todos los ciudadanos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor añada bendición a su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La mayoría, si no es que todos los eruditos, estudiosos de la palabra, teólogos, coinciden en que este evento no sería algo que el Imperio Romano hubiese ordenado durante los meses de invierno. La razón principal es que hacia finales de noviembre todos los pastores en la región de Israel, en esa área, reunían a sus rebaños y los guardaban para protegerles de las lluvias y del frío tan severo que había, inclusive nieve, que nosotros, gracias a Dios, no conocemos. Esta semana me mandaron unas fotos de allá del altiplano donde había hielo. Lamentablemente eso afecta a las siembras y daña nuestra infraestructura agrícola. No tiene la capacidad en todos para poder proteger las siembras de ese hielo. Es lo más que pasa acá, que llegar al punto de congelación. Decían que la temperatura estaba a 3 grados bajo cero, pero por el viento la sensación térmica estaba a 6 bajo cero. Bastante fuerte para nosotros, porque nuestra infraestructura, amados hermanos, de viviendas no tiene primero y segundo, pues no tenemos un heater o una calefacción para poder
calentarnos, no nos alcanzan los edredones o, como decimos en buen chapín, los ponchos para cubrirnos. Entonces, en el versículo 8 de Lucas dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Estoy hablándoles del nacimiento de Jesús. Y esto es algo, amados hermanos, que no había tenido lugar durante los meses de invierno. Ellos guardaban y ya no estaban. Y para finales de año es muy severo el invierno, de tal manera que el Señor Jesús en una de sus enseñanzas nos ofrece una indicación cuando está hablando de la escatología, del tiempo final, y habla de lo severo que son los meses del invierno. Allí en Marcos capítulo 13 y versículo 18 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Con estas palabras Jesús nos da una idea muy clara de la indicación que el invierno no sería el momento ideal para viajar, para ir de un lugar a otro, lo que el Imperio Romano sabía muy bien y no iba, amados hermanos, a promulgar ese edicto en ese tiempo. Entonces, definitivamente Jesús no nació en diciembre. Les he explicado a la luz de Zacarías, el sacerdote padre de Juan el Bautista, que él era del octavo grupo de servicio y el octavo grupo empezaba a contar a partir del mes de Nisan, y que es más o menos finales de marzo y principios de abril. Entonces, él llegó a hoy no les voy a todo, se los voy a parafrasear. Él tuvo su servicio en el mes de mayo, que eran 2 meses después, y sirvió dos semanas porque había una fiesta que dicen los judíos, y se los voy a explicar otra vez, pero solo quería decirles. Y entonces, en lo que regresó Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que recibió la promesa que iba a tener un hijo, ya era el mes de junio. Y entonces, cuando María visita a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y ustedes conocen la historia, que es tocada por el Espíritu Santo, solo cuando vio el vientre, ya Juan el Bautista estaba alrededor de 6 meses. Entonces, Juan el Bautista, si ustedes hacen su cuenta, las hermanas, ¿verdad? Y los 9 meses, estamos hablando que nació a finales de marzo, principios de abril, y Jesús nació 6 meses después, entonces sería finales de octubre, principios de noviembre. Entonces Jesús no nació en diciembre, amados hermanos, sino que fue Constantino II, el emperador, que decretó que la iglesia adoptara el 25 de diciembre. Nosotros lo celebramos aquí en nuestro país, dicen que es 24 a las 12, ¿verdad? Porque empieza el día 25, en lugares como Estados Unidos es el Christmas Day, es el 25 de diciembre. Entonces, que la fecha del nacimiento del Señor se celebrara, solo dijo un edicto y punto, no había. Él era el emperador romano y él era el que tenía el dominio del gobierno mundial. Entonces, todo esto marca el comienzo de una controversia dogmática que existe entre muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre es el día más largo del año, y entonces era una fiesta pagana del Sol Invicti, donde celebraban, amados hermanos, una fiesta pagana al día del sol, que era una idolatría. Por eso algunos son tan reacios con la fecha, y vamos a respetar lo que quieran pensar, pero yo les soy claro, Jesús no nació para esa fecha, fue Constantino II el que instauró esa fecha. Entonces, partiendo de ahí, y les puedo explicar también con las fechas de Zacarías, y podemos hacerlo otro día, hoy no, porque no es vigilia. Cuando Jesús nació hubo una gran fiesta. Eso lo describe Lucas capítulo 2, por eso les dije vamos a usar capítulo 2 de Lucas.
Versículos 9 al 14, aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esa es nuestra prédica, porque Jesús nació en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto describe, amados hermanos, la gran celebración, el día que nació el Señor. Entonces, yo les he dicho, no celebramos una fecha. Eso quiero que quede bien claro. Celebramos un evento. El evento es que Jesús nació y fue una gran fiesta, y nosotros tenemos que hacer una gran fiesta también, amados hermanos, de agradecimiento en nuestro corazón, porque el Salvador del mundo vino y dio su vida por nosotros. Amén. Era necesario que se humanara, ¿verdad? El pesebre nos muestra el comienzo de la vida de nuestro Señor Jesús en el mundo, el Dios que se humanó. Más bien, el mundo desde que llegó lo rechazó. El mundo lo rechazó. La fiesta y la celebración la hicieron las huestes celestiales, los ángeles. El mundo lo rechazó. Su historia comienza fuera del mesón. El mesón era, amados hermanos, lo que nosotros podemos conocer como el hotel, o anteriormente pensión, como el lugar de hospedaje. Ese era el mesón. Cuando José llegó ya no había espacio. Y eso de que su vida comienza fuera del mesón, amados hermanos, era un símbolo también de lo que sería su muerte en la cruz, fuera de otro mesón. Lo sacaron de la ciudad, amados hermanos, para crucificarlo. Pero hay otro mesón, amados hermanos, otro hospedaje, que dice Apocalipsis 3:20, ustedes se lo saben. Y aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y toco. Si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Eso es. El mundo no recibió al Señor, pero nos invita a su casa, al mesón de nuestro corazón, porque dice que ya no habita más en templos hechos de manos de hombres, sino que ¿en qué dice? En corazones. Entonces también es nuestro mesón, donde reside, donde vive, y eso es lo que debe de ser. Yo le pregunto, ¿en su mesón vive Cristo? Amén. Lo recibió como su único y suficiente Salvador. Dio un testimonio público que usted es lavado y comprado con la sangre de Cristo, que sus pecados fueron limpios allá en la cruz del Calvario a través de ese sacrificio redentor maravilloso de Jesucristo. Amén. Que usted, en obediencia al mandato de Jesucristo, llegó a las aguas bautismales para dar testimonio, amado hermano, público de la muerte de su viejo hombre, la sepultura de su vieja naturaleza y la resurrección de una nueva criatura a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo es consecuente con su propia enseñanza, que viene, amados, al mundo y pone la otra mejilla. Él se vino a ofrecer, amados hermanos, por nosotros, siendo Jesucristo el que pagó por nosotros, pero a la manera de un rey. Y el Señor es el Rey de reyes y el Señor de señores, quien nos trata a nosotros como reyes. Por eso dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes.
El rey es el que tiene la autoridad, el que tiene la visión, el que tiene el financiamiento para hacerlo, y el sacerdote es el que tiene la unción y es el que tiene la visión hacia dónde la iglesia debe de ir. Amén. Así que el Rey de Reyes nos trata como reyes y dice en Juan 14, 1 y 2: voy pues a preparar lugar para vosotros. Para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dígale al Señor: guárdame mi lugar en aquel día glorioso, cuando yo llegue a esa morada preciosa, eterna. Amén. Guárdamelo cuando sea ese día que tú me llames. Amén. El pesebre tiene dos significados. Se refiere al lugar o especie de establo, como un recipiente hecho de piedra. Fíjese qué interesante. En nuestro medio es más de madera, pero en Oriente Medio es como piedra en el que se pone la comida del rebaño. Jesús se denomina a nosotros como el pan de vida. Ahí está la figura. ¿Por qué en el pesebre? Porque en el pesebre se pone la comida para el rebaño, para las ovejas. ¿Cuántas son ovejas y corderos del Señor? Amén. Y ahí está Jesús, es el símbolo del pan de vida que pone. Él mismo se puso, amados hermanos, como comida, como pan del cielo. Es el alimento espiritual que nos llena, que nos hace crecer, que nos sustenta espiritualmente, amados hermanos. Ese pan nuestro de cada día también, que nos ordena allí en el capítulo 6, ¿verdad? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y luego que dice: el pan nuestro de cada día, no solo el que llega a nuestro vientre, sino también el que nutre nuestra alma y nuestra vida espiritualmente. Amén. Por eso hoy pedimos que nos sea dado siempre, que nunca falte el alimento en tu mesa, que siempre haya, que sobreabunde, que tengas para dar con el pobre, con el necesitado. Amén. Mientras más generoso eres, más vas a tener, no vas a tener menos, porque la Biblia dice: reparte a uno y aún a 7, porque no sabes el mal que vendrá. Siembra en la mañana y sigue sembrando en la tarde, porque no sabes el tiempo que viene, amados hermanos. La Biblia dice que el que siembra levanta una cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7: lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. El que siembra de la carne, cosechará de la carne, pero el que siembra del Espíritu también cosechará del Espíritu. El alimento de su rebaño, la iglesia. Él mismo lo dice en su palabra. Él es el pan vivo, la palabra viva, la que nos alimenta cada día, amados hermanos. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que dice Jesús allá en Juan capítulo 14, ¿verdad? ¿Cuántos reciben ese alimento, amados hermanos? Y entonces, ¿por qué el pesebre? Hay que acostumbrarse a ir al pesebre cada día a comer de Cristo, a comer, porque mi comida y mi bebida es verdadera, dice la palabra del Señor, ¿verdad? A comer del pan de vida, de la palabra que nos alimenta, amados hermanos, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos exhorta, para que nuestro espíritu no muera de hambre. Es necesario alimentarnos, iglesia, en el nombre de Jesús. Esta es la comida que habremos de compartir cada día con nuestro prójimo, porque el maestro nos enseñó también. Fíjese que va muy entrelazado cuando nosotros compartimos con el prójimo. Por eso estamos hablando de la convivencia de la familia Micabi. Somos una familia.
Y tenemos que aprender como familia a vivir juntos, a recibir el alimento, a estar juntos, que el amor, que la gracia, que la armonía debe de reinar en medio de nosotros. Y debemos de reprender toda obra del enemigo, toda obra del diablo, toda cizaña. Y usted sabe que la cizaña es necesario que crezca con el trigo, pero cuando da el tiempo de la siega, de la cosecha, se separa lo bueno de lo malo, lo que no sirve será tirado al fuego, es lo que dice la palabra. Jesús nos enseñó que hay otra comida que hemos de comer. Cuando estaba con la samaritana y los discípulos le trajeron de comer, él se refería a la voluntad del Padre. Amén. La voluntad de Dios, amados hermanos, esa voluntad en su palabra, en su Hijo Jesucristo. Así le dijo a la mujer: si supieras quién te está pidiendo y del agua, me pedirías tú. Me pedirías tú, porque el que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Cuando Cristo nace en el pesebre, ¿y sabe dónde? De nuestra alma. Por eso, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Cuál es el significado espiritual también? Dios no encuentra otro trono, amados hermanos, y eso óigalo bien. No encuentra un trono de oro de donde Él venía. No encuentra un lugar digno de Él. Y entiende la figura que le estoy hablando. ¿Qué encontró en nuestro pesebre cuando nació Jesús? No encontró un lugar digno. Encontró un lugar donde lavar, donde limpiar con su sangre preciosa para hacer ese espacio. Pero nos transformó. Un corazón de piedra, el pesebre era de piedra, un corazón de piedra que nosotros teníamos, y nos puso un corazón sensible a la presencia del Señor. Por eso derramamos nuestra alma en la presencia del Señor. Por eso se derraman nuestras lágrimas en la presencia del Señor. Por eso gemimos en la presencia del Señor, porque nuestro corazón ya no es de piedra donde vive el Señor, sino que es uno sensible a la presencia del Señor. Amén. Cuando nosotros le invitamos, cada uno de nosotros, en aquella oración íntima y personal, cuando le dijimos: Señor, confieso mis pecados y ruego que entres a mi vida y me laves con tu sangre preciosa y me perdones con tu sangre maravillosa, y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Amén. Pues nunca más, oiga bien, vamos a volver a ser lo que éramos. Amén. Antes de nacer de nuevo, porque ahora somos una nueva criatura. Y qué felicidad, qué paz trae a nuestras vidas, amados hermanos. ¿Cuál es la figura del Belén espiritual? Vamos a Belén y estamos solo de paso. ¿Sí? Jesús era de Nazaret y en Belén nació. Vamos solo de paso para inscribirnos, ¿sabe a dónde? Al censo del cielo, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y aquel día, como dice Apocalipsis capítulo 20, que los libros van a ser abiertos. Amén. Y el mar, el Hades, la muerte, todos entregaron a sus muertos y serán juzgados conforme a las cosas que están en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, será lanzado al lago de fuego. La muerte segunda. Iglesia, ¿cuántos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Pueden decir amén. Amén. Luego volvemos a Nazaret, porque estamos de paso en el Belén espiritual para inscribir nuestro nombre en el censo del cielo. Luego volvemos a Nazaret, pasando por Egipto. ¿Qué significa Egipto para nosotros? La figura del mundo. Pasando por el desierto. ¿Qué significa desierto? Prueba.
Es necesario que seamos probados. Dice Santiago, aún el oro, para ver si este es verdadero, puro, es probado. Amados hermanos, el desierto es un tiempo de prueba y es necesario. No se asuste, no se aflija. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces no se pregunte ¿para qué? Pregúntase ¿por qué? No, ¿para qué, Señor, lo estás haciendo? Pero lo que hacemos es preguntarnos ¿por qué? No se pregunte por qué, dígale ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Para que su nombre se glorifique. Es necesario ser probado. Volvemos, amados hermanos, y terminamos en Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Morir para nuestro viejo hombre. Morimos al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a la vieja criatura. Amados hermanos, con Cristo soy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, por mis pecados. Nuestro Señor y Salvador. Y Jerusalén también es el símbolo de la resurrección, porque cuando hemos muerto al mundo, hemos muerto, amados hermanos, a lo que nosotros traíamos, resucitamos en una nueva criatura. Somos distintos, somos diferentes. ¿Cuál es el símbolo de María? Toda alma que nace de Cristo por ser engendrado, ¿por quién? Por el Espíritu. Eso es importante. ¿Qué sucede? En la vieja naturaleza, en la herencia humana, no se considera digno, porque por cuanto se pecó, se está destituido de la gloria de Dios. Entonces, por eso era que Jesús no podía nacer de hombre y de mujer, porque iba a heredar el pecado. Por eso fue que el Espíritu Santo fue el que visitó a aquella mujer y puso allí, amados hermanos, puso allí al Dios Hijo que se humanó, que se encarnó. Porque ese engendramiento no tiene procedencia de José, quien representa nuestra carne. Porque Cristo, amados hermanos, nace en nosotros por la fe que nos da ¿quién? El Espíritu. Ahí es donde viene. Cuando nosotros nacemos en nuestra carne, que significa José, viene el Señor y pone toque de su Espíritu. Y entonces nos da vida. Entonces nos transforma. Amados hermanos, nuestra moral o nuestro esfuerzo de justicia es José. José es nuestra carne, que no usa la mente para las cosas de Dios, sino para racionalizar, para explicar científicamente cómo funcionan las cosas. Por eso quiso dejar a María secretamente, ya que, como diríamos hoy, ¿en qué cabeza cabe la mente de Cristo? No lo había entendido José, pero le tuvo que visitar el ángel, tuvo que revelársele, porque la carne se transforma y la mente materialista, la mente que todo busca explicación racional, lógica, científica, empieza a tener cambios cuando el Espíritu Santo lo toca. Amén. Entonces nuestra mente carnal empieza a cambiar. Necesitamos nacer de nuevo para asimilar que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y caminar cada día. No temas recibir a Cristo en tu alma, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Amén. Así está profetizado en Isaías 7:14, que nacería Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. El presente representa en cada tiempo, amados hermanos, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en nosotros. Y fíjense que hay dos animalitos que se destacan allí. Y usted lo lee.
había una asna y un buey. Y Jesús entra triunfalmente a Jerusalén cabalgando en el lomo de un pollino, hijo de una asna, en un asno. Fíjense cuál es la figura. Estos dos animales, de la misma manera que acompañaban a Cristo en el pesebre, nos acompañan a nosotros, amados hermanos, desde nuestro nacimiento. Mire, no me mire feo. En el día de reposo descansará tu buey, descansará tu animal de su arado. Esa es la misión nuestra en el mundo, amados hermanos. No jalar la carreta, no me mire feo, pero si nos toca la empujamos. Amén. Así es. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? El animal, esos animales son de carga. ¿Y qué representa? La carga espiritual que nosotros tenemos que llevar. Llevamos una carga espiritual y la responsabilidad de nuestra vida, amados hermanos, y la carga espiritual que tenemos que llevar por los otros también. Por eso nos acompaña esa figura, porque ya no llevarás tu carga, sino que voluntariamente llevarás tu cruz. Ahí está. Cada día. El que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome tu cruz y sígame. Y eso no es un día, eso es todos los días, 24/7. Amén. 24 horas los 7 días de la semana, de las 52 semanas que tiene cada año, de los años de vida que Dios nos tiene. Y termino. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí viene, ¿verdad? Por eso les estaba hablando. Hoy estamos hablando de figuras espirituales que nos alientan, que nos alimentan, de manera que llevar la cruz, amados hermanos, nuestra cruz y nuestro yugo con Cristo está siendo en beneficio de aquellos que llevan esa carga. Concluyo. Jesús nace y muere fuera de un lugar ortodoxo. No nació en un hospital como muchos de nosotros, en un centro asistencial, en un nosocomio. Nació en un pesebre y era la figura de un corazón hecho de piedra, donde nosotros también fuimos tocados y transformados, y el alimento que estaba allí también llegó, que es Jesucristo. Dos enfoques. Uno, porque el mundo y la religión no aceptan la verdad de Dios. Y el otro, ¿saben por qué? Porque a Cristo hay que ir. A Cristo hay que salir de donde estamos para que nos cambie, para que nos transforme. Somos pesebres andantes, recipientes de esa comida espiritual, amados hermanos, porque damos esa comida, hablamos de Cristo, hablamos de la palabra a otros para que reciban a Jesucristo. Amén. Para que aquellos que tienen el corazón abierto a la verdad y a la vida coman y nazcan también de nuevo a través de ese alimento espiritual que nosotros damos. Amén. Les decía, celebramos un evento, no una fecha. No una fecha pagana, no una fecha del marketing del mundo que ha hecho, que es comercial. No se trata de gastar y lo que usted recibió de aguinaldo y lo que usted recibió de más, se trata de gastar, se trata de compartir, y lo que se comparte es el amor de Cristo. ¿Y cómo compartimos ese amor de Cristo? Cierre sus ojos, póngase de pie en esta mañana.